Cristo va a revelarnos a la Santísima Trinidad, nos muestra en toda su grandeza el misterio de Dios. Y también Cristo va a mostrarnos la relación de cada persona con Dios. Hay una escena preciosa cuando los apóstoles, aquellos que habían sido elegidos por Cristo, le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos dirigirnos a Dios? Entonces Cristo, para sorpresa de ellos, les dice: cuando oréis, habéis de decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa fue la gran sorpresa, la gran revelación de Cristo, que nosotros a Dios le podemos llamar Padre, dirigirnos a Él como un papá, como un padre que es. Esa fue la gran revelación de Cristo, el que nosotros somos hijos de Dios y que podemos llamarle así a Él Padre. De hecho, en el Nuevo Testamento aparece ese asombro en los apóstoles. En una carta de San Juan apóstol, se nos muestra esa alegría que él siente y que la comunica a los que están en otras comunidades cercanas. En la primera carta de San Juan dice así: mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios. Ahí está San Juan como asombrado, como feliz de comunicar esa gran verdad, que somos hijos de Dios. No somos simples criaturas, o un poco más que los animales, o como decíamos antes, con capacidad de diálogo con Dios. No, somos hijos de Dios, con todo lo que eso significa, y tiene una gran riqueza de consecuencias. También San Pablo, en una de sus cartas, él va a hacer referencia a esta conciencia de hijos de Dios que todas las personas debemos tener. Viene en la carta a los Gálatas, dice así el apóstol: al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, está hablando San Pablo de que nosotros, a través de esa mujer, con mayúscula, que es la Virgen, que dio a luz al Hijo de Dios, nosotros podemos también recibir la adopción. Somos hijos de Dios, lo que se llama filiación adoptiva. Cristo es el Hijo por naturaleza, nosotros somos hijos adoptivos, se dice. Hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos. El texto continúa, voy a leerlo porque es muy interesante. Continúa San Pablo diciendo: y puesto que sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre, Papá. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios. Bueno, aquí aparece también ese asombro del apóstol, en este caso Pablo, ante esa realidad de saberse hijo de Dios. Muchas veces las personas están como acostumbradas a esa palabra y no se dan cuenta de la riqueza que significa el ser y vivir como hijos de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Nada más era para aquella época, para San Juan, para San Pablo. No, Cristo lo dejó para todos. Este don de sabernos hijos de Dios es para todas las personas. El Señor dejó un modo, dejó un camino. Hay otro pasaje del Evangelio que es muy interesante, nos servirá para entender cuál es el modo para llegar a ser en plenitud hijos de Dios. Es una escena, en este caso, en el Evangelio de San Juan. Resulta que Cristo fue visitado por un personaje muy importante de Israel llamado Nicodemo. Y Nicodemo fue de noche, como a escondidas, a buscar a Cristo. Tenía un deseo del Señor, como muchas personas que tenemos deseo de conocer a Cristo, de amarle con todo nuestro corazón. Este fue a conocerle, a estar con él. Y el Señor en un momento le dice que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquel hombre ya adulto, seguramente casado con hijos, se asombra ante la propuesta de Cristo, que hay que nacer de nuevo. Entonces, así sorprendido, le va a decir Nicodemo al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, ese asombro es justificado de Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Y el Señor le dice: debe nacer por el agua y el Espíritu. Estas palabras son importantes, el agua y el Espíritu, porque Cristo dejó un modo para que a través del agua nosotros recibiéramos ese Espíritu que nos hace ser hijos de Dios. Es el bautismo cristiano, el bautismo trinitario. Al final de su Evangelio, San Mateo nos cuenta cómo el Señor, antes de irse, dijo a los apóstoles: id y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se da esa unión de agua y espíritu, la Trinidad que actúa para hacernos hijos suyos. Por tanto, uno puede en ese bautismo cristiano llegar a ser hijo de Dios. Muy bonito, el Papa Juan Pablo II hace algunos años en un documento hacía una comparación respecto a cuando Cristo, Él fue bautizado en el Jordán. Recordamos cómo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pues el Papa, refiriéndose a eso y también al bautismo cristiano, dice lo siguiente: al salir de las aguas de la sagrada fuente, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. O sea que cuando uno se bautiza, de nuevo como que se oyen esas palabras: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La pregunta es si Dios está contento con mi vida. Y le podemos preguntar al Señor: ¿soy yo para ti un hijo amado? O más bien, sé que me amas, pero te alegro con mi vida. Mis acciones van revelando mi dignidad, o quizás me he alejado un poco de ti. Bueno, todo esto, toda esta consideración nos lleva ya a un apartado muy concreto de esta sesión de hoy, que es preguntarnos qué es ser hijo de Dios, o en un lenguaje más técnico, qué es la filiación divina. Filiación hace referencia a hijo y divina de Dios. Filiación divina es el sabernos, el ser hijos de Dios. Volviendo a la Escritura, hay un pasaje formidable del Evangelio de San Juan al inicio, en el prólogo, hablando del Verbo que estaba junto a Dios, que el Verbo era Dios, y dice, hablando de ese Verbo: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que